que ahora tenemos que hablar de, lamentablemente, la muerte súbita de un chico de 13 años. En un viaje de egresados, después de una caminata de 5 horas, para compartir detalles de lo que significa la muerte súbita, porque acostumbramos a hablar de esto en caso de bebés, claro, pero no en el caso de un nene adolescente, exacto, ¿no? Para hablar de este tema está acompañado con un doctor, Gustavo Valenza. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, Ronen? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y sí, causó mucha conmoción. Es un chico de apenas 13 años, estaba a 1.700 metros de altura, una caminata que es habitual en los viajes de egresado, y aparentemente este chico se desvaneció sin ningún motivo aparente, pero seguramente los motivos los tendrá que evaluar los médicos que realicen la autopsia del cuerpo. Pero en un primer momento se habló de muerte súbita. ¿Y qué es la muerte súbita? Bueno, por eso estamos aquí con el doctor Alberto Álvarez de Lima, que es el director de docencia del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, ¿qué significa la muerte súbita? Bueno, la muerte súbita es aquella muerte que sobreviene alrededor de entre la media hora y la hora del comienzo de los síntomas, ¿sí? En este caso que estamos ahora comentando, lamentablemente, ¿no? La verdad que un tema muy doloroso, por suerte poco frecuente, si vale la pena poder poner esa palabra en esta ocasión, pero ocurre uno de cada 100.000 personas menores de 18 años. La verdad es una incidencia es baja, pero lógicamente cuando esto ocurre el impacto que tiene sobre todos nosotros o la sociedad es muy fuerte, ¿no? Así que en este caso un poco ese concepto de la definición, que es la muerte súbita, es aquella muerte que sobreviene, digamos, entre la media hora y la hora, que los síntomas, ¿no?, sobrevienen entre la media hora y la hora de que se produzca el episodio, ¿no? En este caso particular, la persona tenía antecedentes cardiovasculares, o aparentemente no se sabía, no tenía ningún motivo como para tener una muerte similar de estas características. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué síntomas puede tener una persona previo a tener una muerte de estas características? Bueno, nosotros estamos manejando con la información que tenemos en los medios. Yo no tengo ninguna información oficial, ni he sido parte del grupo médico que ha trabajado en ese caso. Así que simplemente me manejo con la información que ustedes gentilmente me ofrecen. Yo creo que en este caso, es decir, la muerte súbita que ocurre en este caso, uno tiene que pensar en enfermedades más bien de tipo genéticas, ¿no? Si es que, primero hay que saber bien qué es lo que ocurrió, que nosotros no sabemos bien el detalle. Tenemos en claro por la situación, pero creo que hay dos problemas. Creo que la enfermedad genética son las causas que uno podría llegar a pensar que producen alteraciones del ritmo cardíaco que pueden desencadenar en estos cuadros. Desde el punto de vista genético hay causas que son eléctricas, pero también hay causas en el músculo cardíaco, ¿no?, como es la miocardiopatía hipertrófica, pero bueno, son todas suposiciones. En este caso nosotros desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires siempre lo que hacemos es trabajar sobre la prevención, en insistir sobre la prevención y trabajar sobre el grupo, sobre todo el grupo de profesionales que están sobre estos chicos, que son los pediatras o en este caso también médicos de familia, que trabajen en el análisis de estos casos y sobre todo aquellos con antecedentes familiares, y la realización de simplemente un buen examen clínico y un electrocardiograma puede llegar a encontrarse muchísimos indicios de estos problemas que posteriormente, sumado a estudios más complejos, se puede llegar a diagnósticos más precisos. Claro. Pero creo que no debemos generar una situación de alarma general. Claro. Son, como le digo, un problema que ocurre poco frecuente, felizmente, aunque cuando ocurre el impacto es tremendo. Pero, doctor, y me parece que acá, como le decía, es la prevención. Sí. Y que con un buen examen clínico desde un profesional y un simple electrocardiograma es posible de encontrar gran cantidad. Muchas veces, a pesar de todo, y podría ser también este caso, no hay respuesta para darle, desgraciadamente, a los familiares. En muchas oportunidades no hay respuesta. A pesar de que nosotros buscamos, a veces la medicina no ha alcanzado un nivel suficiente de sofisticación como para poder darla. Doctor, aparte el dato es la altura en la que estaban, la cantidad de horas que duró la caminata. A ver. Mire, si la persona supuestamente tiene algún antecedente, ya sea respiratorio o cardíaco, por supuesto el esfuerzo podría ser un factor desencadenante. La altura en este caso parece que eran 1.000 metros de altura, prácticamente eso no tiene un impacto tan importante, pero lógicamente en personas sanas.
Así que lo que hay que saber es los detalles en cuanto a cuáles eran los antecedentes, si existía alguna alteración previa y que sumado al esfuerzo, sumado a una serie de cosas, esto podría haber desencadenado en esta situación tan lamentable. No lo voy a dejar en contacto con Ronen Schwartz y Viviana Valles, que están en el estudio. Gracias, doctor, por estar ahí. Usted hablaba, ¿no?, de la prevención. Me parece que eso es un dato que se entiende. En este caso no se da. Se da también en deportistas, ¿no? Hemos visto muchas imágenes, lamentablemente, en el medio de un partido donde fallece un jugador de fútbol también, en forma intempestiva, sin entenderse a veces la causa, y también en bebés. ¿Esa es la proporción que usted daba recién? Digo, en esas dos franjas. Sí, yo diría que digamos, siempre tiene que ver la edad en este caso, claro, ¿no? Uno dice, mayores de 35 años, la probabilidad de muerte súbita será, digamos, es más alta, digamos, 1 en 1000. Okay. Y digamos, cuando es en chicos menores, como este caso de 18 años, decimos un caso cada 100.000. Okay. Y en los casos que son entre 18 y 35 años estaremos en 1 cada 10.000. Es decir, es un problema que va aumentando porque sobre todo cuando viene la edad de la mayor de 35 años empieza a aparecer la enfermedad coronaria. No tiene que ver con un esfuerzo. Enfermedad que afecta. No tiene que ver con un esfuerzo físico. O puede tener que ver, puede tener relación. Por supuesto, el esfuerzo físico puede ser un disparador, un gatillo de muerte súbita. Sobre todo, le digo, en las personas mayores, muchas personas que consultan por infarto y desgraciadamente desemboca en una muerte súbita, en muchos casos es presidido por un esfuerzo habitualmente no frecuente, no habitual para la persona, por lo que la actividad física, el entrenamiento es un factor definitivamente protector. Yo creo que si bien estamos hablando de un chico menor y con causas que generalmente son de causas genéticas, la mayoría de la población, sobre todo aquellos mayores de 35 años, está al alcance de todos nosotros a través de la prevención, de bajar diría alrededor del 60% de la posibilidad de tener un ataque cardíaco, donde incluye en muchos casos la muerte súbita, que tiene que ver con las medidas básicas, que tiene que ver con alimentación, digamos, en base a frutas y verduras, en hacer actividad física y no fumar. Eso a nivel general. En este caso en particular me parece que estamos más sobre una cosa, primero que hay que conocer los detalles, pero sobre todo algo más genético. Y lamentablemente siempre es el gran dolor sobre el tema de los padres y estas comunicaciones no deben generar, tratar de, uno tratando de hablar, tratar de generar más alivio, porque muchas veces, teniendo todos los elementos, tampoco es posible prevenir estas cosas. Así que, pero para dejarlo claro, doctor, quizá para que los padres tengan en cuenta, sí, pedirle a la empresa o a la agencia en la que va a viajar su hijo, que quizá haga un seguimiento de ellos o les exija un chequeo completo, que muchas veces no lo hacen, De más no va a estar nunca, ¿verdad? No, seguramente además no. Yo coincido en que debe haber mayor concientización, tanto en las personas juveniles como en los adultos jóvenes y sobre todo en los adultos mayores, el tema de que esta eventualidad existe y que hay elementos que la pueden prevenir. Yo solamente transmití una cosa como diciendo, bueno, a veces a pesar de todo no es posible, pero por supuesto la gran mayoría de estos episodios se pueden prevenir a través de, como les decía antes, la consulta con su pediatra, con su médico de cabecera, en este caso por la edad, o con su médico clínico, que simplemente con un buen examen clínico, interrogando, por supuesto, aquellos que tienen antecedentes de muerte súbita familiar, tienen más chance de tenerla ellos mismos. Y con un electrocardiograma es posible identificar digamos, algunos detalles que podrían orientarnos a que esta posibilidad o esta situación tan lamentable pudiera ocurrir. Gracias, doctor, por estar con nosotros, por contarnos estos detalles, por clarificarnos este tema que, bueno, obviamente parece muy complejo de entender. Gracias por la amabilidad. No, a ustedes por la posibilidad de comunicarnos. Un gusto. Gracias también, Gustavo, con nuestra unidad móvil. Por supuesto, Ronald, nuestras condolencias a los papás de Martín, la verdad. Imagínate la situación que te avisen que tu hijo falleció con 13 años en el medio del viaje de egresados y todos los compañeros del Colegio Manuel Belgrano, que por supuesto sigue cerrado por duelo. Sí, aparte de toda la felicidad de ese momento y lamentablemente...